Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Freddy Castillo. Voy a tener a bien hacerles un breve análisis sobre el artículo escrito acerca de Human Information Behavior o el comportamiento humano con respecto a la información. Este artículo, escrito por el profesor Tom Wilson, plantea los diferentes comportamientos humanos relacionados a la búsqueda de información, cómo los seres humanos actúan o su comportamiento relacionado a satisfacer sus necesidades de información, la manera en que los usuarios seleccionan y procesan la información que han obtenido, cómo la añaden a su propio conocimiento y su conducta posterior a la obtención de esa información o ese conocimiento, obviamente partiendo del comportamiento humano, el cual va a estar influido en cierta manera por los hábitos de búsqueda o la profesión o la disciplina hacia la cual se enfocan esos profesionales. Para efectos de este estudio o de este artículo se definen algunos de los siguientes términos, los cuales voy a compartir a continuación. Information Behavior es un término un poco más general. Esto engloba la totalidad del comportamiento del humano relacionado a cualquier tipo de información, a cualquier fuente de información. Puede ser hasta fuentes informales, como las fuentes de información obtenidas a través de la televisión, la publicidad, la interacción persona a persona con otros colegas, y ese comportamiento de esa información que obtiene, cómo la maneja, cómo la procesa, es lo que se define acá. Information Seeking Behavior, este ya es cuando una persona tiene una conciencia de que tiene una necesidad de información y va a empezar a realizar una búsqueda de información, pues su comportamiento es distinto cuando ya empieza a buscar esa información. Pero esta es una búsqueda un poquito más generalizada. Puede incluir desde acceder a manuales de información, catálogos en línea, catálogos por internet, manuales en internet. Y ese comportamiento que tiene hacia esa búsqueda de información es lo que se define acá. Information Searching Behavior ya esto es en términos de una persona que es un buscador de información habitual, ya sea por su profesión, por su trabajo, está constantemente en búsqueda de información y su comportamiento va a ser distinto al que realiza una búsqueda una sola vez para satisfacer una necesidad de información. Este va a estar en constante búsqueda, va a acceder a distintos repositorios electrónicos o bases de datos, catálogos, fuentes. Y eso es lo que nos interesa ver, ese comportamiento humano hacia esa persona que está en constante búsqueda de información. Information Use Behavior consiste ya en un acto más intelectual de la interacción de la persona con la información que ha obtenido y cómo la procesa y cómo la incorpora a su propio conocimiento. Este enunciado es importante compartirlo, me llama mucho la atención, y dice que los datos pueden no ser información. Depende del nivel de entendimiento del usuario. De igual manera, el conocimiento solo es conocido por el conocedor. Es decir, no toda la información va a ser necesariamente conocimiento. Si a mí me dan información respecto a una fórmula química y yo no tengo ningún conocimiento de química, pues esa información no se puede traducir precisamente en conocimiento, porque no voy a poder incorporarla a mi conocimiento, ya que desconozco el tema hacia el cual me están proveyendo esa información. Y eso lo que quiere decir con que el conocimiento es conocido únicamente por el conocedor. Y eso pues me llamó mucho la atención y quise compartirlo con ustedes. ¿Cómo se origina el estudio del comportamiento humano en la búsqueda de información? Pues en los inicios las bibliotecas eran símbolos de estatus social. No todas las personas que tenían una necesidad de información podían acceder a ella, sino estaban más que todo discriminados por el estatus social. Es hasta algunos años después que la Royal Society Conference se empezó a relacionar la búsqueda de la información con la necesidad de información de la persona, cómo se hace esa búsqueda relacionada con el trabajo, la ciencia, las tecnologías, y entonces se empezó a relacionar esa búsqueda de información con el proceso humano de buscarla, de acceder a ella. En la actualidad, pues obviamente siempre la relación de los científicos y el uso de la información sigue siendo foco de atención y de estudio, y sobre todo ahora que la tecnología digital está emergiendo. Se han realizado varios estudios, pero el autor menciona algunos, que son los que les voy a citar a continuación, que en 1973
se realizó un estudio de necesidad de información en ciudadanos ordinarios. Se sacó un grupo de ciudadanos ordinarios de la región de Baltimore en Estados Unidos y se empezaron a estudiar qué tipo de información eran las que necesitaban, cuáles eran sus necesidades de información, cómo la satisfacían, cómo accedían a la información y si las instituciones podían ayudar a mejorar estas formas de satisfacer las necesidades. Los principales descubrimientos de esta investigación fue que los ciudadanos comunes no le prestaban mucha importancia a sus necesidades de información, no como las necesidades de alimentación, vivienda, sino que sus necesidades de información eran como secundarias. Y por ende, pues, el proceso de satisfacer esa necesidad de información era un poquito más secundario también, o sea, no le prestaban esa importancia. Otro estudio que se realizó en 1962 identificó a un grupo de científicos separándolos en grandes grupos. Un grupo que trabajaba en un campo delimitado y al trabajar en un campo bien específico, bien estructurado, bien delimitado, eso les permitía que la literatura y el acceso a la información estuviera mejor definida y más organizada. En el caso del otro grupo, que era que trabajaban con un campo un poco más amplio, al ampliar ese campo, la información tendía a la literatura a ser un poquito más desorganizada, menos accesible, más difícil de encontrar. Y en el caso del tercer grupo, que era como un tipo de exageración del grupo 2, que el campo era mucho más extenso, al agrupar distintas disciplinas y tratar de organizarlas, hacía que la literatura prácticamente fuera inexistente y fuera más difícil de manejar, más difícil de organizar y más difícil de acceder. Obviamente, pues al tener esas dificultades de acceso a información, el comportamiento humano de esas personas tendría a ser distinto. La relación entre el comportamiento ante la información y la disciplina profesional del usuario tienen una profunda relación. Los hábitos de búsqueda, la frecuencia y el manejo de la información, una vez obtenida, era distinto. Algunos profesionales que compartían ciertos campos y ciertas disciplinas en común tenían ciertos comportamientos en común también al respecto de sus patrones de búsqueda, sus criterios de búsqueda, las fuentes a las que accedían, la frecuencia con que accedían a esa información, constantemente estaban actualizándola, con cuánta frecuencia estaban buscando información nueva o actualizando la información que ellos ya tenían. Así que eso es importante también tenerlo en conocimiento para poder identificar esos comportamientos humanos. Los estudios de información pasaron de estar enfocados en el sistema a enfocarse en las personas. Y esto permitió que los métodos de investigación fueran, en vez de más cuantitativos, pasaran a ser más cualitativos. Y al ser más cualitativos, permitió identificar estos puntos que les voy a definir a continuación, que fueron algunos elementos que compartían en común las personas al momento de hacer una búsqueda de información o satisfacer una necesidad de información. Starting se refiere a cuando la persona comienza la búsqueda de información. Esto está estrechamente vinculado a una necesidad de información. Cuando la persona entiende que necesita información al respecto de algo, comienza una búsqueda. Y es una búsqueda, podríamos decir, hasta cierto punto vaga. Puede comenzar desde una interrelación personal, buscar con algún compañero profesional o con un colega e intercambiar ideas. Pero entonces ahí comienza lo que es una búsqueda de información. Chaining es cuando ya la persona está haciendo una búsqueda un poquito más profunda y empieza a obtener información de distintas fuentes, cómo las va a interrelacionar, cómo las va a vincular una con otra. Y esto puede ser a través de catálogos, repositorios electrónicos, anotaciones, índices, notas a los pies, a los márgenes, y entonces cómo podemos ir entrelazando una información de distintas fuentes para poder entonces obtener lo que vamos a llamar el conocimiento como tal, cuando pueda ya entonces vincular una información de distintas fuentes una con otra. Browsing es cuando ya tiene una búsqueda semidirigida, cuando ya la persona ha identificado cuáles van a ser sus fuentes principales de obtención de información.
ya sea electrónica o impresa, hacia qué biblioteca va a visitar, cuáles van a ser las fuentes que va a buscar, la literatura, o si es electrónica, cuáles van a ser los repositorios electrónicos, los catálogos electrónicos que va a buscar. En el caso de differentiation, nos indica cuando ya la persona ha reunido una cierta cantidad de información, ese proceso en el cual va a empezar a discriminar la información, cuál información le es útil y cuál no, cuál va a incorporar a su conocimiento y cuál no. Monitoring nos va a hablar de ese proceso de mantener esa información al día, estar monitoreando que constantemente esté actualizada. Extracting es cuando ya la persona ha identificado la información que va a extraer, cómo la extrae para incorporarla a su propio conocimiento. En el caso de verifying es verificar que la información obtenida sea una información que sea efectiva, que sea veraz, que sea una información válida. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ya sea buscando repositorios electrónicos de revistas arbitradas o que se puedan validar, que sea información que sea válida. Y en el caso de ending, cómo ese comportamiento que tiene la persona en relación a que ya ha identificado que ya no necesita buscar información, que la información que tiene es necesaria. Cuando ya la persona ha logrado extraer la información, incorporar su propio conocimiento y entiende que ya no es necesario, que ha finalizado su búsqueda y que su necesidad de información ha sido satisfecha, entonces concluye lo que es el proceso de búsqueda. Los enfoques en perspectiva multidisciplinaria lo que nos da, lo que nos quiere decir es que el comportamiento humano va a estar también relacionado con el enfoque disciplinario de la persona. Hay ciertos profesionales que comparten una disciplina profesional y van a compartir comportamientos de búsqueda en común. Entonces, como profesionales de la información, que es importante poder identificarlo para entonces conocer cuáles van a ser sus necesidades de búsqueda de información que van a tener en común. Aquí les menciono algunos como un ejemplo, que son marketing, economía o ciencias de la salud. Al hacer un enfoque de estudio del comportamiento humano y dejar de enfocarnos en el sistema para pasar a enfocarnos más en la persona, eso nos da pie a que existan nuevos modelos de comportamiento en cuanto a la búsqueda de información. Está lo que se le llama la búsqueda de información colaborativa, el comportamiento de búsqueda en equipo y el comportamiento en búsqueda de internet, que al enfocarnos en los comportamientos de la persona y cómo se interrelaciona con la búsqueda de información, podemos entonces de esta manera enfocarnos para ofrecerle en nuestros sistemas de información, nuestros servicios de información, justamente lo que ellos necesitan. En conclusión, el conocimiento o el estudio del comportamiento humano en relación con la información, lo que nos permite como profesional de la información es que al hacer un estudio de usuario y conocer esos comportamientos humanos, podamos entonces de alguna manera satisfacer esas necesidades en particular, enfocarnos en satisfacer esas necesidades precisas y mejorar esos aspectos que los usuarios van a utilizar más, a lograr identificar cuáles son las principales fuentes que buscan, con qué frecuencia la utilizan, cómo procesan la información, cómo la incorporan a su propio conocimiento y qué uso le dan luego de haber obtenido esa información. Es importante que lo conozcamos para que entonces esos servicios de información puedan mejorar en términos de orientarnos hacia nuestros usuarios, orientados hacia satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Así que es importante, por eso es que es importante esos estudios del comportamiento humano en la información, para que podamos tener acceso a conocer el comportamiento de nuestros usuarios y poder mejorar los servicios de información orientados hacia ellos. Así que sin nada más que agregar, pues quiero agradecerles por la atención prestada a este corto video y espero pues que la información compartida acá sea de utilidad para el crecimiento profesional, para nuestro propio crecimiento profesional. Así que muchas gracias.